está cumpliendo años y bueno, estamos aquí de manteles largos en Radio Sonora y bueno, ya está aquí con nosotros. Jessica, bienvenida. Muchísimas gracias y muchísimas gracias también por la felicitación. Ya saben que aquí me siento muy querida. Y es mi segunda casa, digo. Claro, Jessica, tú eres una colaboradora que ha estado fiel al pie del cañón, como dicen. Y bueno, pues para nosotros es un orgullo que estés con nosotros aquí a través en la señal de Radio Sonora. Muchas gracias y muy festejada, ¿no? Muy ya festejada. decía la semana pasada que cumplíamos 3 años de estar colaborando acá, Sí. Andábamos festejando y esta semana pues el cumpleaños. No, el Así cumpleaños. Que muy feliz, la verdad. Continúan los festejos, pero bueno, Jessica, hoy nos vamos a hablar de un tema diferente, ¿no? Así es. El 20 de noviembre, además de ser el aniversario de la Revolución Mexicana, Sí. pues también se conmemora el Día Mundial de la Infancia. Sí. Y conmemora precisamente la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959 y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño de 1989. Y esta convención, que es la de la Declaración Universal, pues establece una serie de derechos para niñas, niños, adolescentes, incluidos los relativos a la vida, a la salud, a la educación, el derecho a jugar, a vivir en familia, a la protección frente a la violencia, a la discriminación también, y a la no discriminación sería, y también a que se escuchen sus opiniones. Dedicar un Día Mundial a la Infancia sirve para hacer un llamado a las autoridades sobre las necesidades de esta población, así como reconocer la labor de las personas y de los profesionales que trabajan a favor de la niñez. Por supuesto también a los trabajadores del Estado, ¿no? Que trabajan Claro. en todas estas instituciones de protección a niñas, niños y adolescentes. Sí es importante mencionar, pues, que dependiendo del país en el que se encuentren los niñas, niños, adolescentes, pues no tienen las mismas condiciones de vida, ni pueden ejercer los mismos derechos, ¿no? Incluso estando aquí en el propio estado, en Sonora, podemos decir que no todos los niños, niñas y adolescentes pueden acceder a los mismos derechos. Claro, porque pues también tenemos, siendo un estado tan diverso, ¿no? O sea, los contextos, diverso, sí. los contextos son muy difíciles. No podemos hablar de los derechos de niñas, niños y adolescentes aquí, incluso en Hermosillo, que los que están tan cerca aquí en el poblado Miguel Alemán, ¿no? Que el poblado, pues es, como sabemos, es un área donde hay mucha niñez migrante también, porque vienen muchos jornaleros A trabajar aquí a la costa, ¿no? sí. Así es. Sí. Y bueno, pues no se puede generalizar hablando de los derechos, y pues sigue siendo un gran reto en la defensa y protección, ¿no? de este grupo en situación de vulnerabilidad, las niñas, niños y adolescentes. Cabe mencionar que la ONU cada año tiene un lema respecto a este día, y el de este año, el de 2024, es "Escuchemos al futuro, defendamos los derechos de los niños", que resalta la importancia de garantizar los derechos de la infancia y combatir los desafíos que afectan su desarrollo integral. Personalmente, a mí no me gusta cuando se habla de las infancias, que se hable de un futuro, porque me parece importante cuidar las narrativas, es decir, en mi opinión, hablar de un futuro es hablar de una situación para la cual todavía nos podemos tomar un tiempo, que no es urgente, es el futuro, como que es... Creo que le damos como una pequeña pausa a los temas, ¿no? O como abordarlos despacio. Sí, sí. Y pues definitivamente las cuestiones respecto a esta población pues debe ser prioridad, ¿no? Claro. Y deben hablarse en presente y reafirmar que esta población son titulares de derechos. Hay una frase, no recuerdo dónde la leí, la verdad, pero hablaba sobre que los niños son imprescindibles para crear, por ejemplo, política pública, o sea, no son como tan considerados, pero sí para el sistema, o sea, para implementar las políticas hacia ellos, ¿no? Entonces, claro, ahí es como pocas veces se ha considerado la opinión de los niños para crear política pública, porque siempre está, bueno, la mayoría de las veces está esta visión adultocéntrica, pues, ¿no? Sí. Y bueno, pues no podemos hablar sobre derechos de la niñez sin hablar del interés superior. Del interés superior. De la niñez, que bueno, viene a ser este principio que es muy amplio
y que tiene al menos dos grandes conceptos, que por un lado es un derecho que tiene esta población a ser considerados precisamente como prioridad al momento de que se toman decisiones sobre ellos. Y tenemos esta otra parte que viene a ser una obligación del Estado precisamente para considerarles al momento de tomar decisiones que pueden impactar en su vida. Es una obligación, ni siquiera es una prerrogativa, o sea, es una obligación. El Estado debería estar constantemente creando, pues, como estos foros de niñas, niños, adolescentes, donde puedan expresar sus ideas, qué es lo que piensan que les puede hacer mejor a sus vidas, ¿no? De hecho, las políticas públicas de niñas, niños, adolescentes tienen poco, ¿no? Desde que se empezaron a implementar de que el diputado infantil, la consulta infantil y juvenil del INE, ese tipo de acciones. Todavía hace falta, ¿no? Yo creo más que se les considere más, que estén más en el foco público, porque si bien no son considerados como tal ciudadanos, porque no tienen los 18 años, pero siguen siendo una población en situación de vulnerabilidad de nuestra vida, pues, ¿no? No puedo decir del Estado, porque es del Estado, de la República y del es un sector poblacional que requiere también ser escuchado, pues atendido. Tiene necesidades como cualquier otro sector. Pues. Así es, y recordar eso, ¿no? O sea, que las decisiones deben contraponer esta visión adultocéntrica de lo que se vaya a decidir, porque pues pone el interés de esta población por encima de la visión de lo que las personas adultas consideran que es lo mejor, ¿no? Para ellas. O sea. Por ejemplo, ¿no? Algunos ejemplos, ya hay antecedentes, creo que ya lo había comentado del caso de la niña Clara. Es una niña de 5 años que pertenecía a una etnia rarámuri y que su familia pertenecía a una religión cierta religión que no permite las transfusiones sanguíneas. Esto sucedió en Chihuahua. Sí, la niña llega al hospital por un caso de leucemia y piden los papás que no le den transfusiones sanguíneas, ¿no? Porque ellos precisamente consideran que eso es lo mejor para la niña. Esta es la visión adultocéntrica. O sea, es un adulto diciendo, yo creo que para mi hija esto es lo mejor. Aquí es donde interviene el Estado personal, yo supongo la trabajadora social, da conocimiento a la Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes de Chihuahua, y ellos empiezan un procedimiento administrativo para que sí se le dé sangre a la niña. Ante esto la mamá se ampara, dice, no pueden darle sangre a mi hija, no deberían de darle porque es mi derecho a la religión, dice, y a la religión de nuestra familia. Y se negó el amparo precisamente porque sí tienen derecho a profesar una religión, pero no sobre el derecho del interés superior de esta niña. Entonces se les va a considerar cuando hay alternativas para atender su salud, pero cuando sea la única vía hacer esas transfusiones, se le van a hacer. Se le niega el amparo. Así es. Pues lo vemos aquí, ¿no? Varios padres de familia que todavía se niegan a poner las vacunas a las niñas y a los niños, ¿no? Vacunas que el sistema de salud da y tiene que hacerlas pero cumplimiento, ¿no? Así es. Si esta situación, si el no ponerle la vacuna pone en riesgo la vida de la niña, el niño o el adolescente, el Estado puede intervenir y empezar procedimientos para proteger la vida. Y este sería un ejemplo de los casos de salud, ¿no? De salud, sí. Por otro lado, por ejemplo, en caso de educación, donde se podría hablar sobre cómo interviene el Estado, es, yo creo, uno de los casos muy sonados de cuando el corte de cabello en las escuelas. Sí, claro, sí. O sea, por ejemplo, en la secundaria, también fue un caso en Chihuahua. Bueno, aquí tenemos un caso en una escuela particular. En una escuela particular, precisamente. Sí. Bueno, hablemos de las escuelas particulares, que tienen sus propios reglamentos y piensan que ya no hay, o sea, como es una escuela particular y se da una cuota, podemos regirnos sobre nuestros propios reglamentos y son los que van a prevalecer, ¿no? En este caso, pues ya vimos que no es así, que prevalece el interés superior de la niñez, también el derecho a su identidad, al desarrollo de la personalidad, y pues ahí es donde interviene el Estado y es como si eres una escuela particular, pero de todos modos te riges por el artículo 3º, por la Constitución y por todas las demás normativas, ¿no? Aplicables, y por tanto esta
niño hay que protegerlo, no tienes por qué suspenderlo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, su derecho a la educación es para ser primero. Pues, Así siempre. es, y también algo importante que se dijo ahí es que no había una correlación entre el corte del cabello y el poder estudiar o el Claro. aprender algo. O sea, no hay una justificación real, vaya. Claro, claro. Entonces aquí estos son dos ejemplos muy claros de cómo interviene el Estado atendiendo al interés superior de la niñez a pesar de visiones adultocéntricas que puedan existir alrededor. En este caso aquí, Jessica, los padres de familia pueden seguir asesorándose donde tienen que conocer cuáles son los principales derechos de las infancias para poder. Está la Ley General Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una ley general. Tenemos a nivel estado también, la local. Y por supuesto las convenciones, las que le comento de la convención, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos del Niño, la Constitución, que es la que nos rige a todos, ¿no? Sí. Y si quieren ir como un poco más allá y estudiar más a fondo, pues buscar algunas sentencias que se hayan dictado en recursos de revisión, en amparos, ¿no? Ahí. Ok, Jessica, pues antes de irnos, ¿dónde te seguimos, dónde te leemos, dónde te vemos? Pues me pueden buscar en las redes sociales de Proyecto DDHH, que estamos en Instagram y en X, y también a través de mis redes sociales personales con mi nombre, Jessica Estefanía Román, que estoy en Facebook, en Twitter y, X y en Instagram. Y bueno, pues yo le agradezco a Jessica Estefanía Román y nosotros nos vamos